Respecto de los materiales que podemos utilizar para construir las tuberías forzadas. Las condiciones que deben reunir estos materiales son obviamente impermeabilidad, resistencia y baja rugosidad. El material típico para todas las conducciones grandes en las centrales hidroeléctricas, y cuando digo grandes estoy hablando de conducciones que hoy estarían superiores a los 2 metros de diámetro y a veces más. Ya vamos a ver que hay materiales que están compitiendo en esos diámetros. Y presiones realmente muy variables. Decía entonces, para las grandes tuberías, el acero al carbono soldado es el material que va a reunir excelentes calidades por resistencia a la rotura, alargamiento garantizado, ductilidad, resiliencia o resistencia a la rotura frágil y soldabilidad, además de dureza. No nos vamos a dedicar a estudiar cada una de estas características, que ustedes las han estudiado en el análisis de materiales. Sí vamos a ver algunas cuestiones relativas a tuberías que están apareciendo en el mercado para fundamentalmente pequeñas y medianas instalaciones. El poliéster reforzado con fibra de vidrio es una de ellas que se está usando para hasta 3 metros de diámetro y presiones de hasta 32 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 320 metros de columna de agua. Son presiones realmente muy importantes. Pocos aprovechamientos hidroeléctricos superan esos valores de presión. Después tenemos, entre los materiales también utilizables, decía, en primer lugar, el PRFB, el poliéster reforzado con fibra de vidrio, se está usando entre 300 milímetros de diámetro mínimo y hasta 3 metros de diámetro máximo. Y como presiones máximas hasta 32 kilos por centímetro cuadrado. El polietileno de alta densidad se está utilizando para tuberías de hasta 300, quizá algún poquito de diámetro más, pero arriba de 300 milímetros de diámetro ya el PRFB le viene ganando el mercado, y el PVC más o menos parecido. Es decir, tanto el PEAD como el PVC, policloruro de vinilo, en realidad son materiales que vienen hasta diámetros mayores, 500 milímetros del PVC, 600 el PEAD, pero les es muy difícil competir. Como característica especial del polietileno tenemos una altísima flexibilidad, y como característica que le va quedando al PVC como material de interés para este tipo de instalaciones, que sería el de costo más reducido. Por último, podríamos hablar de casos especiales con hormigón armado o pretensado, pero realmente no están teniendo mucha aplicación hoy en día. Bueno, a partir de esto que tengo en pantalla, que es un catálogo de productos de PRFB, vamos a ver algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, el poliéster reforzado con fibra de vidrio es un producto que se fabrica a través de resinas, poliéster, fibra de vidrio, que la fibra de vidrio puede venir en una suerte de mantas o fieltros de las fibras dispuestas en forma caótica, o esto que vemos que es una bobina de una mecha que, para que se den una idea, viene a ser como si fuera un hilo sisal,
imagínense un rollo de hilo sisal, o sea, ese hilo que viene compuesto por un montón de fibras. Bueno, esa mecha de fibra de vidrio en realidad viene integrada por como 50.000 hilos de vidrio. Y bueno, y finalmente el tercer material que hay en la figura es arena. Entonces, la fibra de vidrio ofrece la capacidad de resistencia a la tracción. La resina poliéster y la arena lo que dan es el cuerpo al conjunto con el que se fabrica el caño, el material, de tal forma de que se genere un elemento en el que hay arrollados, es decir, esto se hace en una suerte de torno, ahora vamos a ver alguno, una suerte de torno que va enrollando la fibra de vidrio embebida en resina alrededor de un molde. Bien, como vemos acá, esto está fabricado en diámetros de 300 a 3000 milímetros, con presiones nominales de 1 hasta 32 bar, para 3 rigideces distintas. La rigidez tiene que ver básicamente con la forma como va a ser emplazado el caño en el terreno. Hay situaciones que requieren mucho más rigidez que otras, y la rigidez se logra básicamente a través de darle mayor espesor con arena colocada en la zona del eje neutro de la sección, o sea, en la zona central de la sección del caño, de tal forma de darle más espesor y más rigidez. Bueno, y las longitudes de estos caños vienen para los camiones semirremolque de 14 metros de longitud. Algunas cuestiones destacables de este material serían las siguientes. Bueno, acá tienen una lista, de hecho, bueno, resistentes a la corrosión, por supuesto, bajo peso, cuarta parte del hierro dúctil o décima parte del hormigón, longitud de las piezas, superficie interior muy lisa, y vamos a ver distintos tipos de piezas de unión inclusive. El proceso de fabricación es muy flexible, permite muchas variantes e inclusive muchas piezas especiales. La celeridad de la onda de golpe de ariete está en el orden de la mitad del acero. Y les iba a mostrar, acá hay un esquema de algo interesantísimo que es el anidado, o sea, la posibilidad de ser transportados estos tubos uno dentro del otro, lo que suele hacer conveniente que al diseñar una tubería forzada, y esto ya lo vamos a ver cuando dimensionemos, al proyectar una tubería forzada, la tubería no sea de un solo diámetro, sino de 2 o 3 diámetros, de tal forma de poder transportar, inclusive, no solo para eso, pero de tal forma de que el transporte se reduzca a la tercera parte. Si uno piensa que las fábricas de estos caños están en el centro del país y quizá uno va a proyectar una central hidroeléctrica en la Patagonia, transportar 1500 o 2000 kilómetros de caño evidentemente va a representar un costo importante en la obra, y por lo tanto esta condición de transporte nos puede llegar a aliviar parte del problema. Bueno, en la foto que ustedes están viendo, alojamiento en zanja, alojamiento a la intemperie con determinadas sujeciones, y acá podemos ver una pieza especial que está fabricada ni más ni menos con trozos de caños de distintos diámetros y empalmes que son hechos artesanalmente. Acá tenemos el torno en el que se fabrican estos caños, y les iba a mostrar, acá tenemos cómo suele estar compuesto un caño de este tipo. Hay una capa interior
que comienza con un mylar, una suerte de celofán junto al molde, muy liso. Luego hay una barrera impermeable de resina, la capa estructural interior, que es, como les decía, una suerte de devanado que se va haciendo alrededor del molde, de las mechas de vidrio, que ahí tienen todas las bobinas, las mechas de vidrio que van, las mechas de fibra de vidrio que van siendo embebidas en la resina y enroscándose alrededor del tubo. Luego tenemos un núcleo que suele tener arena embebida con resina, la capa estructural exterior y la superficie exterior parecido a lo que fue la interior. Una particularidad importante del sistema de fabricación tiene que ver justamente con la forma, el procedimiento. Acá tenemos un tubo que gira a una determinada velocidad y una suerte de carrito que es el que va aplicando las mechas embebidas en resina, que se va desplazando hacia una punta en la otra y a la otra. O sea que va describiendo una especie de arrollamiento helicoidal de las mechas de vidrio. Si ustedes consideran que la mecha de fibra de vidrio es la que toma la tracción, podrán imaginarse que el paso de la hélice que va generando ese procedimiento define cuánto toma la mecha de tracciones producidas por la presión interior y cuánto toma de otras tracciones producidas en el sentido longitudinal del caño. Es decir, si nosotros tenemos una mecha que va quedando, digamos, en forma oblicua, podrá tomar con su componente perimetral, digamos, podrá tomar las tensiones de tracción producidas por la presión interior y podrá tomar las tensiones longitudinales que se presenten, por ejemplo, por un caño apoyado sobre elementos que determinen flexión. Bien, entonces, según cuál sea la forma de implantación y sujeción de los caños, se podrá modificar el diseño del devanado de estas mechas de tal forma de optimizar el comportamiento resistente del sistema. Bueno, después tenemos la guía de utilización, etcétera. A ver si había algo más. Este es un punto importante. Los caños no admiten curvado, aunque sí admiten una pequeña deflexión en cada junta. Las juntas son manguitos, son como aros de un diámetro un poco mayor con anillos de caucho que impiden la pérdida de agua. Ahí tenemos algunas colocaciones. Una característica, digamos, muy crítica de este material tiene que ver con la fragilidad. La resina con fibra de vidrio lo que tiene es que no resiste impactos, se producen fisuras y por esas fisuras se pierde agua. Quizás no vaya a reventar el caño, pero sí, si un caño de estos está golpeado, es posible que tenga pérdidas. Por lo tanto, en la típica disposición enterrado en zanja, requiere de muchísimo cuidado de los materiales utilizados y el proceso de compactación. Debe ser apoyado el caño sobre una buena cama de arena y debe estar bien relleno y compactado con los cuidados necesarios para no golpear el caño y generar fisuras en ninguna parte de su perímetro. Como
ejemplo de caso contrario, lamentable, y realmente hay gente que no le gusta utilizar este caño por lo delicado que es. En Esquel, por ejemplo, hicieron un acueducto con una tubería de PRFB de 600 milímetros de diámetro y al poco tiempo hubo que reemplazarla directamente porque el constructor no había tenido los mínimos cuidados y había colocado los caños sobre una cama de material granular con piedras grandes, habían compactado y era un desastre el estado en que había quedado esa cañería, terminando por, ya les digo, el reemplazo directamente. Es una tubería que viene ganando mucho espacio en el mercado, en su capacidad de prestar buenos servicios a buen costo, pero con mucha atención a la mano de obra que se va a utilizar para la instalación. Bueno, estaba viendo si hay alguna... Acá tenemos un ejemplo de una central hidroeléctrica. Fíjense, una tubería que debe tener acá tranquilamente 2 metros de diámetro, de una gran central hidroeléctrica, ya compitiendo contra el acero perfectamente. Ahí tenemos el esquema del manguito de unión, lo que es la junta entre caños, y la forma de colocación con un aparejo tirando entre un caño y otro para enchufarlo en el manguito de unión. Algunas juntas alternativas para formas especiales, como pueden ser bridas o juntas mecánicas. Y piezas especiales que se fabrican, como decía, en forma artesanal sin ningún inconveniente. Por lo general, como pueden ver, son trozos de caño soldados en forma artesanal con poliéster y fibra de vidrio. Bueno, acá tenemos un catálogo de polietileno, de caños de polietileno. Realmente material muy interesante por una enorme flexibilidad, sus uniones soldadas, la unión no es mecánica con un aro de goma como sería el PRFB o el PVC, sino que van soldadas con ya sea electrofusión o termofusión. Estos caños bueno, vienen para distintos usos. El clásico amarillo que se está viendo es el de gas, el negro es para agua. Ahí tienen cómo realmente tiene una flexibilidad muy importante que lo hace muy apto para muchos trazados. En general, desde el punto de vista hidráulico, son todos muy lisos, muy convenientes. Bueno, acá tenemos, esto es una máquina de electrofusión. Ya vamos a ver algún ejemplo. Bueno, el tratamiento de la electrofusión. Hay accesorios. Ahí están los caños que vienen hasta presión con resina 100 de PN20, o sea, hasta 200 kilos por centímetro cuadrado. Serían, 20 kilos por centímetro cuadrado, serían 200 metros de columna de agua. Algo importante que iba a decir, bueno, me estoy olvidando. Acá tenemos diámetros hasta 710 milímetros. Una
advertencia importante es siempre que vayan a un catálogo a ver, a seleccionar una tubería, fíjense si lo que llaman diámetro nominal es interior o exterior. Y lo digo porque en algunos materiales, en este por ejemplo, el diámetro nominal es el diámetro exterior. Por lo tanto, si uno hace su dimensionamiento de un caño y obtiene 300 milímetros como diámetro óptimo para una conducción, pero después viene y elige de esta tabla o de un catálogo el caño de 300 milímetros de diámetro nominal y a eso se le reduce el diámetro con el espesor, con 2 veces el espesor, podemos llegar a cometer errores enormes, porque, por ejemplo, fíjense, si yo tengo 200 milímetros de diámetro y para una clase grande, un PN16, presión nominal 16, yo tengo 16,4 milímetros, 18,2 milímetros de espesor, resulta que el caño no es de 200 milímetros de diámetro interior, sino de 200 menos 2 veces 18,2. Y la diferencia en pérdidas de energía va a ser sustancial. Por lo tanto, habrá que tener especial cuidado en no cometer este tipo de errores. Bueno, les decía, hay dos tipos de uniones en estos caños de polietileno. Una es la electrofusión a través de estos manguitos que vienen ya con una resistencia eléctrica preparados para ser utilizados con la máquina especial. Estos manguitos tienen un problema fundamental, son importados, cuestan muy caros y por lo tanto realmente se puede llegar a convertir en un problema la unión de las tuberías. Y el otro sistema es el de termofusión, que no requiere de ningún accesorio y simplemente sí de una pequeña máquina para hacer la termofusión que funciona perfectamente. Ya vamos a ver en la clase que viene algún ejemplo de ambos casos.